creo que tiene sentido comenzar, y este es un elemento que tenemos que compartir con la gente. La información es una herramienta vital dentro de los condominios. Comenzar tipificando lo que es el régimen de la propiedad horizontal. Y comienzo un poco anecdóticamente. Recuerdo cuando a comienzos no, en la década de los 60, el régimen de propiedad horizontal se popularizaba en Venezuela. Siendo muchacho me resultaba bastante simpático aquello de tener viviendas una arriba de otra y que se llamara régimen de propiedad horizontal, o que se llamara apartamentos en propiedad horizontal, ¿no? Y no entendía como aquello, que construcciones verticales se regía por un régimen horizontal. Resulta ser que cuando uno se involucra, y parece mentira, y digo esto porque a veces lo evidente pasa por debajo de la mesa, de lo que se trata es del régimen de la administración, es del régimen donde en un inmueble, bien sea residencial, comercial o industrial, tiene varios dueños, y somos dueños con base en la cuota parte de propiedad que tenemos de ellos. Es un régimen que se basa en la corresponsabilidad, y en esto tenemos que reiteradamente compartir con nuestros propietarios. Solamente cuando generamos corresponsabilidad, generamos participación. Y solamente con corresponsabilidad y participación, los edificios se transforman en condominios. Si no son cosas frías, si no son edificaciones, con distintos dueños, pero son edificios. Cuando los distintos propietarios se involucran en la administración de su inmueble, en la convivencia, en la construcción de comunidad, es que podemos hablar que existe un condominio. Y cuando hablamos de participación, tenemos que entender que es un fenómeno complejo, que se manifiesta de distintas formas, con distintos estilos, con distintos ritmos. Gente hiperactiva, gente pasiva, gente que lideriza, gente que sigue. Nosotros tenemos que respetar eso. Tratar de estandarizar la participación es matar la participación. Pero, a pesar de que la participación es heterogénea, el régimen legalmente tiene una manifestación de participación, una forma de participación que no es electiva, que es impositiva, y es la responsabilidad, el compromiso, la obligación de honrar el pago de los gastos comunes. Esta acción no es optativa. Y lo que ocurre con este compromiso es que todos los que estamos en el régimen de propiedad horizontal lo manifestamos reiteradamente. ¿Por qué? Porque es que la morosidad tiene unos efectos terribles. La morosidad tiene, en primer lugar, un evidente deterioro de la calidad de vida. Él ya hizo referencia sobre los efectos de no poder atender algunos compromisos económicos, mejoras, responsabilidades con nueva normativa, inversión, etc. Pero además de eso, socialmente tiene un costo elevadísimo. O sea, la relación entre los vecinos se ve fuertemente afectado cuando algunos propietarios sienten que los otros se están aprovechando de ellos porque no aportan, porque no cumplen su responsabilidad. Y hay un elemento fundamental desde el punto de vista patrimonial, que es que el patrimonio, tanto colectivo, toda la edificación, como el patrimonio de cada uno de los miembros que integran los condominios, se ve fuertemente afectado cuando la morosidad es alta. Tenemos entonces que, y si aquí también me ayuda, tenemos que fomentar entonces la corresponsabilidad para reducir la morosidad, para transformar los edificios en edificaciones. Entonces voy a compartir con ustedes tres tipos de ideas. Una de ellas son, digamos, bases para actuar, bases jurídicas, bases administrativas, algún tipo de recomendación práctica. Después algún tipo de, digamos, comportamiento que vale la pena, a la cual vale la pena inducir a la comunidad, y después muy someramente, porque es el centro de la siguiente exposición, de cómo debe atenderse el tema de las personas que tienen la eventualidad de los atrasos. Hay un dicho que dice: lo que está a la vista no necesita anteojos. En información eso no es así. Yo comienzo compartiendo con ustedes que lo que está a la vista muchas veces necesita anteojos. De hecho, muchas veces lo que necesita es ponerle unos binóculos para poder ser apreciado. Entonces, la primera recomendación es difundir las bases legales y administrativas que practicamos, con las que contamos en el edificio, en el condominio, pero que además practicamos para prevenir la morosidad. En primer lugar, es importante reiterarle a la gente lo que planteaba de que el pago de los gastos comunes no es optativo. La ley de propiedad horizontal en su artículo 12 establece claramente que todos los propietarios están obligados, impositivo, a cumplir los gastos comunes. El otro elemento que hay que compartir con
nuestros vecinos es el hecho que nosotros, o sea, esta es una norma de aplicación general y los abogados dicen que el desconocimiento de la norma no impide, no excluye de su cumplimiento. Sin embargo, cuando nosotros compramos un departamento o un local, declaramos expresamente, todos y cada uno, cuando firmamos ese documento, que conocemos en la ley de propiedad horizontal, conocemos el documento de condominio y estamos comprometiéndonos en ese acto a cumplir las obligaciones que ambos instrumentos establecen. Es decir, nos estamos comprometiendo a pagar la alicuota que nos corresponde. Desde el punto de vista jurídico, esto es una base muy fuerte. Pero además de eso, hay unos elementos operativos, unos elementos administrativos que hay que reiterarles a nuestros vecinos. El primero de ellos que me parece importante decir es que los gastos que se relacionan en los recibos de condominio no son gastos a futuro, no son gastos que van a ocurrir, son gastos que ya ocurrieron, son gastos que ese colectivo, que es el condominio, pagó por cada uno de nosotros, los distintos propietarios que conformamos el condominio, para cubrir los gastos comunes. O sea que el recibo de condominio no es otra cosa que una especie de solicitud de reposición del gasto que hicieron por nosotros, del pago que hicieron por nosotros. Hay algunos condominios que hacen provisiones de gasto, esto es importante, pero resulta ser que una provisión de gasto para agua, para electricidad, cuando termina cobrándose, se está ejecutando en el momento, tampoco es un gasto a futuro. Hay algunas provisiones de gasto cuando se van a hacer grandes trabajos y creamos un fondo de trabajo. Tenemos que ahorrar para cometer ese trabajo. Eso es cierto y a lo mejor ese gasto no es a futuro, pero lo acordamos entre todos.